ciencia ficción, la ciencia y finalmente las áreas del saber requieren contar historias para que el gran público, para que toda la humanidad tenga acceso a conocimiento y no sea parte de un nicho. Y para eso se requiere tecnología y también se requiere ediciones del mundo de la ciencia ficción, editores, escritores de ciencia ficción y cineastas. Vamos a tener una conversación de dos partes. La primera parte en relación a la tecnología de difundir historias de ciencia ficción y la segunda parte, historias de ciencia ficción en las manos y en la boca de editores de ciencia ficción y escritores. Así que vamos a comenzar inmediatamente con Ignacio Lara, director de Emisor Estudios, que nos va a acompañar en este momento. Ignacio. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todas y todos. Hola Julio. Hola, hola. Ok. Hay un formato nuevo que es muy antiguo. Es el formato de la fogata, donde la gente se juntaba alrededor del fuego como un foco de emisor de luz y seguridad y que contaba historias. Es interesante porque cuando uno ve ahora una serie o cuando uno va al cine, también hay un foco de luz desde la oscuridad y nos cuentan las historias. Pero la primera modalidad de comunicación de las historias fue el audio. Y tú estás a cargo de hacer audioficciones para generar esa sensación rara de estar frente a la fogata. ¿Cómo es eso? Las audioficciones tienen una particularidad que justamente son muy antiguas en la forma en que relatamos. El radioteatro se llamaba antes. La forma de hacer sonidos que nos trasladan y algo que hemos dado en Emisor Estudios de hablar de cine para tus oídos, de cómo puedes estar escuchando una película. Obviamente hay dos momentos muy importantes en la que es la historia reciente de esto, que uno es la pandemia, que nos obligó a encerrarnos obviamente y a crear desde las casas. Caso 63, hay escenas que se hicieron en el lavaplatos de la casa de una persona y se grabaron ahí mismo. Y está el tema de los costos. Poder hacer una audioficción es infinitamente más barato que hacer una serie o una película. Por lo tanto, le permite a creadores independientes, más grandes, más chicos o emergentes, poder llevar una historia a cabo y de esas hay muchas. Hay muchas. Hay grandes productoras que están haciendo audioficción, pero también hay personas que están en su casa ensayando con un guión. Y eso es parte de lo lindo de un formato que sigue siendo accesible, reducido, y que, claro, no tiene tantas barreras de entrada como tener que ir a convencer a un Netflix o a un HBO de que se meta en tu proyecto. ¿Y qué diferencia hay entre la antigua? Yo escuchaba con mi abuelita, escuchaba Lo que cuenta el viento, que era una cosa de terror, una audioserie, pero sería en este caso un radioteatro de terror. ¿Qué diferencia hay entre esos radioteatros de hace muchos años y los nuevos? Hay una escena, como que siempre me acuerdo de, no sé si fue una serie, una película, noticias o qué, de cuando hacían el sonido de los caballos en la audioserie, que eran cocos que ponían en una mesa, o los rayos que eran un latón. Hoy día obviamente tenemos tecnología y están temas como el sonido binaural, que nos hace sentir que estamos dentro de una propia escena. A mí me pasó escuchando Cisne Rojo, que iba en el auto y de repente sentí que había pinchado un neumático, porque sentí un estruendo, paré a ver y no, era una escena de la serie, y eso se logra porque gracias a la tecnología hoy día podemos trasladar a las personas como nunca antes tal vez, a que estén dentro de una historia. Eso es muy importante. Y lo otro es la capacidad que tienen los podcasts en general y el contenido digital on demand en general de que lo podamos escuchar donde y cuando queramos. O sea, ya no hay que sentarse al lado de una radio, que era una escena muy parecida a esta, que aquí habría habido un aparato de radio y tuviéramos que estar ahí esperando. En cambio, acá podemos hacerlo cuando queramos, donde queramos, darle pausa, que es lo mismo que cuando vemos una serie en televisión. Entonces eso permite llegar a mucha más audiencia y que se produzcan estos fenómenos globales desde un lugar tan remoto como Chile, como lo que es Caso 63, que ya está en la India, en Brasil, en Estados Unidos, y con auditores de todo el planeta. Eso con un radioteatro jamás podría haber pasado. Claro, pasó un fenómeno que la mayoría de ustedes conocen, que en una radio
una obra emblemática de ciencia ficción en la compañía Mercury establece una especie de histeria colectiva que es la representación de la guerra de los mundos, donde la gente ahora se cuestiona un poco si realmente se generó tanto pánico o no, pero a lo menos sí se generó una conmoción gigante. Y a lo menos sí sabemos que en Ecuador, a lo menos, una turba quemó la estación de radio porque se sintió engañada. ¿Por qué el sonido pareciera que es más importante y más verosímil que la visión? Porque cuando hay un terremoto, cuando hay una tragedia, cuando hay algo, uno necesita escuchar para que sea verdad, más que ver. ¿Por qué pasa eso? Es una buena pregunta. A ver, yo vengo de radio. Mi experiencia profesional generalmente tiene que ver con la radio y hasta el día de hoy, si voy en un taco, por ejemplo, en la carretera y no sé qué pasa, pongo la radio. O si llega a haber un temblor, pongo la radio. Y fue muy particular lo que pasó con FUM, con esta otra audioficción que es como una película, porque es de un capítulo, dura 40 y algo minutos, que lo hicimos coproducción con productoras de audio de Hispanoamérica. Digamos que un poco que es FUM. FUM es una audioficción que trata sobre la crónica de un noticiario ficticio en el momento que una inteligencia artificial supuesta toma el control de todo el ecosistema humano y comienza con un pequeño problema en el metro de Sydney, que sigue con un problema en los semáforos de Buenos Aires, que comienza finalmente con un tema de los aviones en Colombia, en los aeropuertos. Al principio se cree que es un virus informático, como lo que pasó hace muy poco, o una actualización de un sistema con pantallas azules. A medida que pasa el tiempo hay como el caos de la información en la noticia en progresión, hasta que alguien dice, no, es un virus informático, y hasta que al final alguien dice, no es un virus informático, es una inteligencia artificial actualizada que acaba de tomar control de todo y está haciendo el primer intento de comunicación con la especie humana, que es la primera negociación. En el fondo es decir, ojo, aquí estoy, y para hacer eso interrumpió todo el sistema de Internet y todos los celulares, como si todos los celulares de todos ustedes en este momento mostraran una pantalla que hay una frase enigmática. Y eso se llama FUM, porque es una situación hipotética que podría suceder. Ojalá que nunca suceda ya. Eso es FUM. Eso es FUM y FUM es una sigla existente, o sea, no está dentro de tu imaginario solamente. Pero FUM, al escucharla, es muy veraz, porque pasó esto de las pantallas azules hace un tiempo y no solo yo, sino que mucha gente que había escuchado FUM, o sea, partió FUM. O lo que también pasa después con selección natural, que es esta crónica de que en algún momento la tecnología, la inteligencia artificial va a despertar y nos va a llevar a un camino que no sabemos cuál es. Suena muy veraz cuando es en audio, cuando es un noticiero. Es tan parecido a lo que podría ocurrir en realidad, que creo que esa cercanía ayuda, a diferencia del cine, donde uno ve un incendio gigante, una explosión, o películas tipo 2012, que uno dice, bueno, eso es obviamente Los Ángeles no está así, o Nueva York no está así, no está todo bajo el agua. Es más difícil creerlo. En cambio, el audio nos traslada porque estamos tal vez más acostumbrados a recibir ese estímulo. Y ya que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cómo se usa la inteligencia artificial en el audio? ¿Y cuáles son los problemas éticos quizás? ¿O cómo es ese mundo? A ver, hoy día la inteligencia artificial generativa, que es la que se usa más para los procesos creativos, es bien commodity, por así decirlo. Desde cosas más chicas y hasta chistosas como crear las canciones, los jingles para poder hacer un programa o un podcast. Eso se hace con inteligencia artificial y son 2 comandos y se hace en 1 minuto. Selección natural, la voz principal es una inteligencia artificial. Hay detrás una actriz que, por supuesto, actuó y modeló esta inteligencia artificial. Y se le pagó. Exacto. Claro. Y lo conversábamos cuando grabábamos esa serie en los estudios de Spotify en Los Ángeles, de cuál era el límite ético o cuál era el proceder ético para hacer algo así. Bueno, hay una actriz, hay un proceso creativo humano. No es simplemente que pusimos en un modelador de inteligencia artificial un texto y sacamos de toda la cadena productiva a las personas que están detrás de esto. Al contrario, hacer algo en audio con inteligencia artificial es mucho trabajo.
Los hemos hecho en emisor con algunos podcasts y lo que uno cree que es clic derecho, clonar, no lo es. Buena noticia para los humanos, que todavía seguimos siendo relevantes en ese campo, pero es, y yo estoy convencido de que el trabajo colaborativo entre la IA o un agente de IA y los humanos lo que hacen es que podemos sacar ciertos límites y barreras que teníamos presupuestarias, creativas o idiomáticas. Se borra el dataset o la información capturada de en este caso de la actriz, para que nadie haga una nueva serie con esa misma voz. ¿Qué se hace con...? Es como cuando cuando antiguamente en algunos pueblos originarios no querían ser capturados en fotografías porque se robaba el alma, ¿ya? ¿Esa información se borra? ¿Se devuelve al dueño o qué se hace? Una vez en Internet, para siempre en Internet. Y aquí pasa que nos vamos a meter en el problema, creativos, bancos, medios, quien sea, de la gobernanza de los datos. Si yo pongo mi voz en una plataforma abierta de inteligencia artificial para clonarme a mí mismo, yo le estoy diciendo a esa plataforma, aquí está mi voz, úsala cuando quieras y otra persona en otro extremo del mundo puede ocuparla. La letra chica dice eso. Cuando yo tengo un servicio de pago que está con una gobernanza, que tiene un reglamento, que tiene una normativa, yo me estoy protegiendo de eso, si es que me preocupo de protegerme de aquello. Pero lo más probable es que todo lo que hacemos hoy día, ChatGPT se alimenta de lo que nosotros le decimos para seguir aprendiendo. Entonces le estamos entregando ese tipo de información. Todas nuestras voces en los mensajes de texto, en los WhatsApp, en todo esta comunicación interpersonal digital, ¿esas voces son públicas? ¿Alguien puede tomarlas? Esos son, por ejemplo, si nosotros mandamos un audio, es un dato encriptado que está dentro de WhatsApp. Pero, de nuevo, si nosotros lo subimos a una plataforma de clonación de voz, porque, a ver, si uno se mete, busca en Google, voz IA, te aparecen voces y uno puede elegir hombre de 35 años chileno. Alguien en algún momento puso su voz para que se modelara y llegara a ese resultado. Puede que no sea exactamente el mismo, pero alguna vez hubo un estímulo donde la IA tuvo que aprender para poder sacar esa fuente de información. O sea, no es solo código. Finalmente lo que obtenemos puede que sea solo código, pero hay una fuente que es humana y que hoy día muchos de esos datos se están entregando ahí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué viene en el futuro de la audioficción? Voy a decir algo demasiado trillado y yo creo que, Julio, aquí tú eres como la expresión de eso, de que el cielo es el límite. La posibilidad de, por ejemplo, hacer un estreno simultáneo de una ficción en 10 idiomas es posible hoy día. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Antes uno podría decir, sí, también era posible, pero tengo que elegir 10 veces la misma cantidad de actores. Con la misma voz del actor. Con la misma voz. O sea, hoy día podríamos internacionalizar un producto solo con IA a través de la clonación de voces. Algo que a nivel presupuestario y logístico habría sido muy, muy difícil. O sea, imagínate, tú tienes que estar en 10 estudios de 10 países del mundo dirigiendo a 10 equipos de actores para hacer exactamente lo mismo. Hoy día eso se puede hacer desde acá. Y eso nos nos quita un límite idiomático que, por ejemplo, plataformas visuales, las series o el cine, lo salvaban a través del doblaje o a través de los subtítulos. Cosa que en el audio, escuchar una audioficción doblada debe ser, o cualquier podcast doblado, es terrible. Es terrible. Subtítulos es imposible. Entonces, nos da esas posibilidades y también de construir escenarios sonoros. Y creo que hay algo también súper importante que tiene que ver con la creatividad al momento de escribir. Y ahí sí que tú, no te puedo decir nada yo, tú lo sabes mejor. Que es cómo uno lleva al límite los procesos creativos que de repente son tan solitarios con un agente que, de nuevo, con datos protegidos, nos permite tener una especie de... Es como jugar tenis con una muralla. Claro. Poder practicar sin tener que tener a otra persona al frente o al lado. Y creo que eso es súper enriquecedor en el proceso creativo. Ok. Bueno, demos un aplauso a Ignacio Lara, que nos acompañó. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a recibir ahora a una editora estrella del mundo de la ciencia ficción, Carolina Varela, que nos va a acompañar.
y un escritor y filósofo que es experto en ciencia ficción llamada ciencia ficción dura, que es Arturo Sierra, que nos van a acompañar. Por favor, los invito a que vengan. Carolina y Arturo son animales de ciencia ficción, respiran ciencia ficción, leen ciencia ficción todo el tiempo, saben mucho más que todo el mundo, entonces uno se siente un poco intimidado, pero lo primero que vamos a comenzar a conversar es que la ciencia ficción en Chile es un fenómeno muy emergente, muy vibrante en este momento, ¿no? Así es, estamos en pleno desarrollo de la ciencia ficción chilena, reconociéndonos, dejando un poco de lado la ciencia ficción que venimos leyendo de afuera y construyendo un poco de nuestra identidad a través de la ciencia ficción. ¿Hay muchos escritores de ciencia ficción chilenos? Sí, hay hartos, no tan conocidos quizás como tú, pero sí con harto que decir. Claro. Claro, porque en el fondo hay uno inmediatamente tiene varios nombres que son como emblemáticos, como Pancho Ortega con su última novela, incluso Boris Kuercha, que está haciendo novelas, Baradit, grandes escritores de ciencia ficción, pero también hay escritores de ciencia ficción que usan un tipo de ciencia ficción que es ciencia ficción dura. ¿Qué significa eso? Antes de hablar de eso, yo pertenezco a la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica chilena. Todo el que le interesa el tema está muy invitado a unirse a eso, muy entretenido, hacemos eventos todo el rato, difusión, nos juntamos a conversar sobre esos temas, así que cualquiera que se interese por el tema, muy bienvenido a unirse a eso. Es el mejor lugar donde entrar en contacto con los escritores y con la gente que está metida en el tema de la ciencia ficción en Chile. Ciencia ficción dura y somos menos, eso es un nicho dentro del nicho, así que es más difícil encontrar casos, ahí estoy tratando de hacer mi pequeño aporte. Ciencia ficción dura es un género donde, digamos, la ciencia que es realmente la base del cuento que desarrolla el autor. Star Wars, por ejemplo, es entretenidísimo, obviamente, pero espadas láser y la fuerza, todas son cosas que no tienen fundamento en la ciencia. En cambio, algunas historias sí tratamos de fundarlas más en leyes físicas conocidas, en especulación que sabemos que tiene base en conocimiento científico. Cuando tú ves una película en el cine o en la plataforma, eres de los que están intentando encontrar lo que llaman el juego, que es el error. No, porque hay que meterse en la ficción. Pues. Entonces, cuando uno ve Star Wars, uno no le preocupa que los Jedi no puedan ser reales. Uno disfruta nomás de esa posibilidad. Otro tipo de películas sí, por ejemplo, el mejor ejemplo seguramente es 2001 de Kubrick, ¿no? Y ahí sí hay una preocupación por, explicar cómo funcionan las cosas, mostrar cómo funciona la gravedad artificial en la nave, ¿no? Que el computador que sale ahí sea realista, todo ese tipo de cosas. Y ahí uno sí está preocupado de encontrar detalles que pudieran no ser reales, y en el caso de esa película no existen, o sea, no tiene errores. Gran ejemplo. Claro. Carolina, tú eres una editora de ciencia ficción con tu editorial Triada. ¿Cuántos autores tienes? Actualmente de ciencia ficción tienen una veintena aprox. Sí, entre los que han publicado con nosotros novela y también los que han publicado dentro de las antologías de últimamente Poliedro y Latinoamérica Editada, que fue la última que publicamos el año pasado. ¿Y cuáles son los géneros de la ciencia ficción chilena que más, o los subgéneros que más se dan? Mira, no soy muy de estadísticas ni nada, pero por ejemplo en el sitio web cienciaficción.cl, que aborda harto de las novelas publicadas en Chile, el que más se repite es la distopía. ¿Ya? Somos muy asiduos a la distopía, junto con la space opera también un poco, y algunas cosas como más de cyberpunk o cyberpunk, ¿ya? Donde queremos también una cierta cercanía con el tema
de las máquinas y lo que viene en adelante. Claro, Congreso Futuro tiene como la propuesta de integrar ciencia ficción porque la ciencia ficción puede ser a veces predictiva. Sí. Puede que no, puede que se equivoque, pero a veces es predictiva. ¿De cuál de esos géneros tú crees que estamos más cerca? Creo que, ojalá que no, pero creo que de la distopía. Sí, es que finalmente la ciencia ficción lo que hace es poner en palabras la incertidumbre del ser humano frente a la realidad presente. Entonces, con todo lo que implica el tema social, el tema cultural que vivimos en el presente, queremos como extrapolarlo o adelantarlo, ¿cierto? Como para saber cómo reaccionar quizás, como para que no nos pille tan desprevenido. Quizás por eso somos más cercanos al tema distópico que a otras cosas. ¿Sí opinan lo mismo? Sí, sí, también mi percepción es que lo que más hay es distopía, harto zombie también. Viaje en el tiempo se repite con bastante frecuencia, he visto hartos casos de eso. ¿Zombie es ciencia ficción? Depende a quien uno le pregunte. Si es un hongo, sí. Sí. Si es un hongo biológico, claro. Pero eso se repite mucho con temas postapocalípticos también. Puede ser pandemia, guerra nuclear, lo que sea. Hay harto escenario postapocalíptico en Chile. Claro. Y se repite también en Latinoamérica en general. En la literatura latinoamericana en general hay bastante interés por eso. Si tú hiciste un análisis sobre literatura de ciencia ficción latinoamericana, ¿qué encontraste? Bueno, el mejor ejemplo es el libro que tiene Carolina, que es una antología de todos los países de Latinoamérica, con además ensayos introductorios. Ese libro es, en 2 tomos, es una obra maestra. Cualquiera que le guste la ciencia ficción y que tenga interés por cómo funciona en Latinoamérica tiene que tener eso en su biblioteca. Y ahí se ve de todo, o sea, realmente no hay un género que triunfe, un tema que triunfe. Lo que sí creo yo que es una línea de interés fuerte es nuestro pasado, nuestra identidad latinoamericana. Es un tema que preocupa a la mayoría de los escritores, y me incluyo. Y en ese sentido, paradójicamente es una ciencia ficción que mira más hacia el pasado que hacia el futuro, ¿no? Que trata de volver a contar el pasado colonial, precolombino también, usando técnicas, usando temas de la ciencia ficción, ¿no? Puede incluso ser, no sé, el imperio azteca, pero en el espacio, ese tipo de cosas. Como ucronías. Sí, mucha ucronía, hay harta ucronía, sí. Entonces es reinterpretar nuestro pasado latinoamericano desde la ciencia ficción. Ok. Y tú hablas, ya que mencionaste colonialismo, hay una novela que hace que los robots sean los terratenientes o algo así. No, lo que te comentaba, por ejemplo, es esta novela, que es una de nuestras novelas reeditadas en el último tiempo, que es Afrodita no pinta el amanecer, y que también revela un poco esa preocupación que tenemos frente a la inteligencia artificial y a los robots, en donde estas Chile, en 100 años más, 200 años más, de alguna forma retrocede en lo social porque la inteligencia artificial le ganó de alguna forma a la sociedad y le quitó espacio. Entonces ya no hay tanto trabajo en general, la pobreza está muy metida ahí, ¿cierto? Y las divisiones se han hecho mucho más patentes aún en la sociedad. ¿Y somos esclavos de la IA? Depende de para qué. O sea, por lo menos en esta es lo que... Bueno, somos esclavos también de quién decide qué hacer con la ciencia ficción también, o sea, con la tecnología en realidad. Con aquellos que deciden, por ejemplo, en esta tener una corporación de muñecas de placer, en este caso, y que obviamente van a competir con otras y que le quitan el trabajo a los humanos finalmente. Claro, exacto. Y Arturo, tú tienes una mirada, porque tú eres, aparte de escritor de ciencia ficción, eres filósofo, y aparte eres bien racional, de que quizás esta IA no es la línea evolutiva correcta y va a llegar a una especie de línea interrumpida, pero que puede que haya otra línea que realmente sea la IA de la ciencia ficción que nos tenemos que preocupar. ¿Es así o no?
Claro, aquí podríamos estar 5 horas hablando de eso y siempre hay más detalles que agregar y quitar. Obviamente la variante de inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día va a tener efectos súper profundos en nuestra sociedad. Algunos cambios se pueden anticipar, otros en realidad hay que esperar a estar sorprendidos nomás a ver qué es lo que nos va a brindar, si va a ser bueno o malo. Pero yo soy muy escéptico de que esta forma de inteligencia artificial hoy en día vaya a culminar en una inteligencia artificial general. Hay mucho bombo y platillo sobre ese tema, mucho de, está a la vuelta de la esquina una inteligencia artificial general. Yo lo dudo mucho. Me parece que faltan algunos requisitos para que pudiera producirse eso. Como que tengan cuerpo. Por ejemplo, sí. Que en algunos escenarios podría no ser un requisito, pero por lo menos para que nosotros, seres humanos, pudiéramos reconocerla como una inteligencia artificial general, me parece que sí sería necesario. Hay muchas actividades lingüísticas que no tienen ningún sentido, dichas por un computador en una caja, digamos, y que necesitan de un cuerpo para significar algo. ¿Un cuerpo, por ejemplo, biológico cultivado o un cuerpo mecánico de tornillo y tuerca? No necesariamente biológico, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de un clon. Claro. ¿no? Y es re fácil decir, bueno, un clon es tan inteligente como el humano del cual se clonó. Puede ser un cuerpo mecánico, pero, por ejemplo, si queremos un robot que pueda hablar de sabores de helado, por ejemplo, ¿no? Y que tenga un sabor de helado favorito. Si le preguntamos a ChatGPT nos podría decir que le encanta el helado de vainilla, pero ¿qué sentido tiene eso viniendo de un gran modelo de lenguaje? Para eso necesitamos un robot que tenga papilas gustativas como mínimo, ¿no? Y que pueda comparar sabores de helado, porque si no está repitiendo frases que encontró en internet. Nos está diciendo cuál es en su base de datos el sabor de helado más favorito en la mayor cantidad de oraciones que tiene. No está realmente emitiendo un juicio, no está él o ello teniendo un favorito, sino que está repitiendo algo que escuchó nomás. ¿Y tú eres tecno-pesimista o tecno-optimista? En este momento, mira, la tecnología para mí es una herramienta, una gran herramienta. En mi trabajo como editora también la ocupo, sobre todo como para agilizar los procesos. Pero creo que siempre se va a necesitar ese humano, esa experiencia humana, en donde podamos, ¿cómo se llama esta cosa? No quedarnos atrás. Creo que un poquito menos pesimista de lo que plantean algunos escritores, pero no sé, como dice Arturo, puede que de repente aparezca algo que nos sorprenda y para bien o para mal, y esperemos que no. Claro, exacto. ¿Tú, Arturo? Yo soy súper pesimista. Lo veo todo negro. O sea, si las cosas son del color del cristal con que se mira, yo tengo aquí anteojos de sol permanente. ¿Qué es lo que te da miedo? Todo. ¿Guerra nuclear? Guerra nuclear, pandemia, elige el menú. Claro, ayer vino, justo antes de la cumbre de filósofos, vino un diplomático a hablar, ¿no? Y habló largo rato, él estaba en Bruselas, habló de la situación geopolítica actual y en realidad hay hartas razones para tener miedo ahí, ¿no? Y mucha gente aquí nos ha hablado de los peligros de la tecnología. O sea, cada nuevo invento obviamente se hace para solucionar algún problema que tengamos, pero con ese invento vienen 10 problemas nuevos. Y no sé, mi sesgo me hace enfocarme más en los problemas que en las soluciones, ¿no? Veo inteligencia artificial y digo, chuta, ¿qué va a pasar con el periodismo, con la fake news, con la posverdad? Veo modificaciones genéticas y digo, chuta, ¿quién va a ser el propietario de esos genes? Veo, bueno, no sé, cada cosa que tú me digas, cada tecnología que me digas, veo siempre los problemas que van a haber. Y por supuesto el cambio climático es ahí el tema clave, ¿no? Y a esta altura del partido creo que tenemos que tener más miedo que optimismo sobre ese tema. El miedo creo que nos va a ser un mejor motivador para tomar acción antes que el optimismo. Okay. Y que se presentan también temas éticos dentro de la tecnología, el cómo los usamos. La desinformación también es una de las cosas que a mí personalmente me complica de esta época.
y en relación al futuro, esto de... Bueno, el lenguaje, tú sabes que se puede manejar de tal forma que la gente crea una cosa y no la otra, que le entienda su propia realidad de una forma y no de otra. Entonces, ese también es una de los, quizás, cosas para ponernos a reflexionar, a pensar. O sea, ¿creemos realmente todo lo que nos dicen de una? Por ejemplo, con la inteligencia artificial, no sé, en las películas que ahora están reemplazando actores o los van a reemplazar, o que de repente... Ahora, por ejemplo, no sé, con la literatura también pasa. ChatGPT escribe novelas pésimas, pero las escribe, porque toma de distintas bases. Pero no sabemos quién es real y quién no. Entonces, eso es lo que a mí quizás me pone un poco más de los nervios, por decirlo de alguna forma. Claro, y tú, por ejemplo, si recibes porque ahora puede que escriba mal, pero puede que el próximo año, porque va tan rápido, escriba un poquito mejor y en 2 años más sea como increíble. Exacto. ¿Tendrías prejuicios en publicar, si es que sabes la fuente, una novela hecha completamente con inteligencia artificial, ni siquiera con una especie de soporte humano detrás? Es que sí, quizás tendríamos algún prejuicio porque también no hay esa experiencia real, que creo que es lo que se plasma en la literatura. Esa imperfección que se plasma en la literatura. Creo que cuando se le entrena al ChatGPT o la inteligencia artificial, se pretende llegar a un punto de perfección que el humano no tiene. Entonces, opto más por la imperfección porque hace rico ese lenguaje, hace rico esa historia finalmente. Quizás sea una ciencia ficción hecha para inteligencias artificiales. Claro. Tendría otro público, como robots comprando sus propias novelas. Claro. Sí. Yo quiero hablar un poco, sale mi ñoño que hay en mí, pero necesito preguntarte algo sobre algo que a mí me fascina y que tú eres experto, en los soap opera y en los viajes espaciales. Cuéntame, ¿cómo salimos de este planeta? ¿Cómo cruzamos el espacio? ¿Y por qué te gusta más el tipo de ciencia ficción pre-velocidad de la luz? A ver. Avísame cuando tengo que parar, porque si me dan cuerda con ese tema puedo quedarme aquí hasta las 12 de la noche. Cuando realmente yo descubrí la ciencia ficción fue con una novela de Stanisław Lem, no Solaris, que es la más conocida, sino Fiasco. Y en Fiasco hay una nave espacial que viaja hacia un planeta donde se detectaron señales de vida, señales de radio, entonces quizás hay vida inteligente. Y viajan, y el viaje dura muchos años porque, siguiendo la teoría especial de la relatividad, la nave no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y viajan, y durante el viaje discuten cómo hacer lo que vayan a encontrarse, 1000 teorías sobre cómo va a ser la inteligencia extraterrestre, llegan allá y tienen 1000 problemas. Ese fue mi primer encuentro realmente apasionante con la ciencia ficción. Otro ejemplo que también me motivó mucho a seguir metiéndome en el género fue Un abismo en el cielo, de Bernard Vinge, que lamentablemente murió justo en el año recién pasado y que ha sido súper relevante en este Congreso Futuro porque él inventó el concepto de la singularidad. Así que lo han mencionado indirectamente varias veces ya. Y en esa novela suya también hay viajes más lentos que la luz. Y las complicaciones que salen de eso, la forma en que eso constriñe la historia de ciencia ficción, siempre me ha parecido súper interesante. Al final las historias se definen más por los límites que tienen que por las posibilidades, ¿no? Si yo contara una historia sobre un mago hiperpoderoso que puede hacer todo lo que quiere, bueno, listo, en el primer capítulo se solucionaron todos los problemas, ¿verdad? Pero en la medida que el personaje tiene problemas, en la medida que le cuesta lograr las cosas que quiere, se va volviendo más entretenido. Y qué cosa más difícil para un ser humano evolucionado en la sabana de África que explorar el espacio. Entonces me encanta ese tipo de historia. historia. ¿Por qué explorar el espacio? ¿Por qué no quedarse aquí? Y ese es el problema. No hay ninguna buena razón para hacerlo. No hay ninguna buena razón para terraformar Marte. No. Todos los recursos que habría que invertir en terraformar Marte, que son inmensos, se podrían invertir aquí mismo y el beneficio sería mucho mayor.
Entonces, ¿por qué haríamos eso? Ese es el tipo de historia que quiero contar, pero ¿Por qué? Porque tú decís, porque no hay una porque buena es sexy justificación. salir, porque Es sexy, eso es lo que hablamos antes, ¿no? Imaginarse el espacio, imaginarse que visitamos otros planetas y entramos en contacto con extraterrestres, choro, es interesante, es una buena trama. Pero pensándolo realistamente, no creo que haya una buena razón para hacerlo. ¿Y cómo solucionar el problema del cuerpo allá afuera? Porque somos tan orgánicos. El primer paso, y esta me parece que sí es una solución un poco realista, el primer paso sería conseguir inmortalidad biológica. Si pudiéramos vivir para siempre, eso significa que podríamos ir a Alpha Centauro y volver y contar lo que nos pasó. Pero nadie que tenga una expectativa de vida de 80, 100 años incluso, va a gastar la mitad de su tiempo de vida en ir a otro planeta donde no hay nada, además, y después volver y está todo el mundo muerto, Claro. si es que no el mismo viajero. Así que ese sería el primer paso para explorar el espacio Bueno, interestelar, digamos. Kurzweil, que es el futurólogo de moda, dice que podemos alcanzar inmortalidad antes del 2030 mediante nanotecnología, CRISPR, Cas9 y inteligencia artificial. Pero el problema es que los primeros que lo van a lograr van a ser como unos tecnomillonarios que van a ser súper como villanos de películas de ciencia ficción, porque van a ser inmortales, jóvenes, millonarios y en control. Y cuando haya que bajar esa tecnología al resto, quizás pueda que digan, no, mejor que no. ¿Tú ves temas de brechas digitales, brechas sociales y brechas de poder en la literatura que manejas? Sí, de hecho ahora me estoy acordando de un cuento de este librito que sacamos hace un año atrás, Poliedro 7, que también es una antología chilena incluye ciencia ficción. Y hay un cuento muy particular, a nosotros nos gusta mucho, que es uno de un autor, Felipe Tapia, en donde la tecnología nos ha servido para endeudarnos más. ¿Endeudarnos más? Sí, sí. En este escenario está prohibido morirse, porque morirse implica que no sigas pagando planes ¿cómo se llama esta cosa? No sé, nuevos órganos, extensión de la vida, pero obviamente la gente no tiene tanto dinero para tanto cambio orgánico. Entonces te endeudas. ¿A cuántas cuotas? Saber si puede. Y claro, el protagonista de este cuento tiene más de 100 años, pero está endeudado hasta acá porque no le permiten morir a cambio de que siga pagando estos recambios. ¿Solo te pueden morir cuando terminas de pagar? ¿Algo así? Si es que terminas de pagar. Sí. Porque claro, un nuevo cerebro o una nueva forma de respirar o que las piernas si te fallan, entonces una nueva cambio de aceite, por decirlo de alguna forma. Me llamó mucho la atención eso porque es como, claro, quizás los tecnomillonarios puedan hacerlo, pero el común de la gente, ¿en qué se va a meter finalmente? O sea, ¿lograremos realmente ese punto de encuentro con la tecnología? No lo sé. No, ¿y qué va a pasar con la AFP? Claro. Oye, el primer día de este congreso, una de las charlas que hubo fue precisamente sobre el tema que estabas preguntando, ¿no? O sea, la inmortalidad es algo que tenemos relativamente cerca en el horizonte. El problema es cómo va a estar distribuida socialmente. Claro. Y vemos estos tecnomillonarios como Johnson y Chris Parroll que van en reversa, que hacen terapias de edición génica, los telómeros los sellan y como que tienen 52 y ahora van como en 34 y van para abajo. ¿Ya? Claro, es súper perturbador. Pero, y también hay otro tecnomillonario que insiste en poner como, aparte de meterse en política, pone chips en el cerebro. ¿Ya? El señor con Neuralink, el señor Elon Musk, quiere que gente esté comunicada entre sí. Nuevamente se produce una brecha entre la gente que tiene acceso a eso y que puede, por ejemplo, como en la película Matrix, recargar información de las que tienen que tomar el libro y pasarse 4 meses leyendo en vez de descargarlo una sola vez. ¿Qué piensan sobre esta incursión de la tecnología en el cuerpo? Bueno, es una tecnología que va a ser increíble para todas las personas con discapacidades de movilidad grave, ¿no?
podría ser una solución para personas cuadraplégicas, por ejemplo, increíble desde ese punto de vista. Pero yo no voy a ser el primero en instalarse un chip en el cerebro. Primero quiero que actualicen el software un par de veces. Y hay mucho... Aquí te voy a dar un ejemplo de las cosas que me preocupan de la tecnología, pero imagínate los problemas que tenemos hoy en día con el uso de los datos del celular, ¿no? Vivimos prácticamente pegados en el celular. ¿Quién tiene esos datos? ¿Quién los usa? ¿Para qué los usan? La manipulación política que se puede hacer de esos datos, ¿no? Cambridge Analytica fue un escándalo, rápidamente se nos olvidó ese escándalo, pero sigue siendo un problema gravísimo para la democracia. Imagínate si tuviéramos un chip en el cerebro, digamos. Ahí sí que tienes un acceso a datos muy peligroso, ¿no? Claro ¿Quién que sí. tiene esos datos? Y alguien puede decir, ahora que todos tienen el chip, los voy a controlar a todos, ¿o no? Eso ya son más pasos, digamos. O sea, ojalá no pudiera pasar. Ojalá no pudiera pasar, pero eso es menos probable, digamos, lo de los datos. Sabemos que es una realidad inmediata. O sea, ¿no? es una incertidumbre, creo yo. O sea, lo hemos visto también en películas. No recuerdo ahora mismo la película en sí, pero es de este incluso tráfico de gente que hackea también tecnologías para poder conseguir, ¿cierto? No sé, que alguien con obviamente cero recursos para poder mejorarse de algo o para poder, por ejemplo, caminar, quizás ocupan no sé, el infiltrarse en cosas que obviamente no pueden pagar, Claro. que es, creo, el gran problema en general, porque la mayoría de los humanos estamos aquí también tratando de sobrevivir dentro de todo lo que tenemos, ¿cierto? Y claro, vemos pasar las tecnologías, pero todavía muy, muy inalcanzables, muy como o por lo menos de ese tipo de tecnología, muy tengo que juntar, no sé, 100 millones de pesos para un medicamento que le va, por ejemplo, a quizás quitar la rigidez a mi hijo de 1 año, por decirte, porque hay muchas campañas de ese tipo, pero es inviable así como a nivel, ¿cómo se dice?, cotidiano. Claro. Oye, la ciencia ficción, ¿cómo aborda el tema, por ejemplo, político proyectado bueno, es que en realidad nadie se atreve a decir nada de aquí a 10 años porque puede que pasen muchas cosas. Incluso es más fácil preguntar de aquí a 100 años que de aquí al 2030, que parece que es como el gran tema. Hay mucha literatura de ciencia ficción, bueno, es política la ciencia ficción, pero aparte de eso... O sea, la literatura en general es política, siempre. Y creo que tratar de crear una literatura sin política es imposible. Claro. Incluso con la intención igual se te va a escapar un poco de la política que uno cree o que uno ha adoptado también. Pero sí, por lo menos aquí, por ejemplo, con lo que vimos en Latinoamérica Editada, nos pasó que hay distintos estadios de la ciencia ficción en Latinoamérica, también de acuerdo a cómo va avanzando la sociedad en cada país. Claro. O sea, hay, por ejemplo, países dentro de Sudamérica y Centroamérica que tienen mucho más desarrollado la ciencia ficción, que han podido, por ejemplo, participar de distintas antologías, publicaciones, que han podido estar en eventos en específico, pero otros que en realidad se lo están recién planteando, porque pasaron primero por literatura mucho más realista, mucho más costumbrista quizás, o más preocupada de lo político real, entre comillas, por decirlo así, que adentrarse a mundos desconocidos quizás, pero desconocidos hasta cierto punto. Claro, porque me refiero que generalmente en la ciencia ficción las corporaciones empiezan a tener mayor gobernanza que los mismos gobiernos, que las instituciones, que la corporación Tyrell, todas las corporaciones grandes. ¿Cómo lo ves tú? Claro, lo que pasa es que cuando uno escribe ciencia ficción es muy fácil imaginarse el futuro en 1000 años más, porque bueno, cualquier fantasía podría llegar a pasar. En los próximos 10 años uno puede equivocarse en lo que adivina, ¿no? Ahí me parece que hay 3 novelas clave. Creo que lo que dijo la Caro es muy relevante para como el contexto latinoamericano, pero en general a nivel global hay 3 que me parecen clave. La primera es Las Torres del Olvido, de George Turner, un autor australiano. Esa novela se publicó en el 87.
pero uno da la ley y es como si hubiese salido este año, porque le ha chuntado medio a todo. Y es la mejor prueba que hay, digamos, de que el 87 ya teníamos perfecta claridad sobre cuáles iban a ser los efectos del cambio climático y no se ha hecho nada al respecto todavía. Esa novela es crucial, me parece a mí, y muestra no solo los efectos del cambio climático, sino también cómo ciertas tendencias sociales y políticas pueden llevar a no reaccionar ante la crisis climática. Oryx y Krake, de Margaret Atwood. Margaret Atwood, famosa por El cuento de la criada, ¿verdad? Claro. Pero Oryx y Krake es otra anticipación súper aguda, digamos, sobre los efectos que puede tener la ingeniería genética, efectos sociales, y también la concentración de poder en corporaciones privadas, como dices tú, y más bien el desinflamiento, la pérdida de relevancia de los estados. Y la última es El Ministerio del Futuro, de Kim Claro. Stanley Robinson, que es súper reciente y que tiene mucha carne, digamos, para pensar en términos súper concretos sobre el futuro inmediato que nos toca. Mira, hay un tema de ciencia ficción que particularmente me interesa mucho, que es el tema de la comunicación interespecies. La inteligencia artificial a lo menos puede quizás intentar procesar señales que eran imposibles de comprender y de codificar sin esa tecnología. Y quizás podríamos comunicarnos con otras especies. ¿Ustedes lo creen posible? ¿Está presente? ¿Qué? Sería ideal, sería interesante, pero yo creo que también eso responde como a nuestro deseo de no estar solo. O sea, hasta el minuto todavía, creo yo, no hay como algo veraz que uno diga, sí, efectivamente tenemos un planeta vecino con una especie que se parece a nosotros, no sé qué. Todavía hay como ese deseo nomás, pero... ¿Pero tienes algún libro sobre comunicación con delfines, comunicación con ballenas, comunicación con...? Sí, eso no, ahora mismo no recuerdo, a ver, alguno en específico, pero... Yo te voy a decir. Sí, tú sabes. Peter Watts, Blindside. Que yo sepa, lamentablemente no está traducido al castellano. Es un autor canadiense. No conozco a nadie que haya leído ese libro y no haya quedado profundamente perturbado sobre las conclusiones que saca. Y también es una novela de ciencia ficción dura, ¿no? O sea, tiene bastante fundamento científico ahí. No quiero decir nada más porque los spoilers aquí arruinan harto esa novela, pero es un golpe muy fuerte. ¿Y es comunicación entre qué especies? Claro, con extraterrestres. La especie, Pero, la otra especie. Ya. Ojo, las novelas que mencioné antes, Fiasco particularmente, claro, también se trata de comunicación con extraterrestres, pero antes de llegar a eso pasan por ejemplos más inmediatos, comunicación con inteligencia artificial y en el caso de Blindside es muy interesante con seres humanos manipulados genéticamente o con aumentos, como decías antes tú, el chip, ¿no? Que en la medida que más cambios le haces a un ser humano típico, ¿no? Que vas modificando su capacidad cognitiva, también se empieza a volver otra especie, ¿no? Y esas dos novelas se preocupan mucho de ir pasando por esos estadios intermedios antes de llegar al extraterrestre. Y el extraterrestre es la versión más extrema, pero más escalofriante también, más interesante de leer al respecto. El primer contacto. Sí, primer contacto. Claro. A mí lo que me da terror imaginarme que pudiera pasar es que un día empiece a llegar una señal de radio, por ejemplo. Y decimos, bueno, esta señal de radio claramente la produjeron inteligencia extraterrestre, fantástico, empecemos a descifrarla. Y no consigamos hacerlo, digamos, que la señal No sabemos sabemos que es extraterrestre, si, pero nadie sabe si leerla. como, claro, venimos en son de paz o de guerra. Claro. Ajá. Sí, pero si si es una señal de radio de otra estrella, digamos, no hay cómo aprender un lenguaje que está solo escrito, ¿no? O sea, para descifrar los jeroglíficos egipcios, primero hubo que traducirlo al griego, que es un lenguaje que sí sabíamos hablar, ¿no? Pero solo viendo jeroglíficos no hay cómo traducir eso a un lenguaje normal. Entonces, si llega una señal de radio de otra estrella... Hay que llevar al lingüista, ¿no es cierto? Como tu película preferida. Película favorita, La Llegada.
de Denis Villeneuve. Sí, es que a mí, por ejemplo, esa película en especial, como aborda el tema del lenguaje, que finalmente nos define también en cierto ámbito como seres humanos, o sea, porque es una construcción totalmente compleja desde el punto de vista tanto cultural como biológico. Entender otras formas de lenguaje con otras especies, claro, es quizás cambiar de paradigma de la realidad, porque finalmente eso es lo que la protagonista hace. Se trata de, en vez de ver su realidad así como en línea, como normalmente la vemos, se plantea, ¿cierto?, esta realidad circular en donde puedes ver el futuro y el presente y, claro, y poder analizar las cosas de otra forma. Pero sí, es una cosa muy... que también, esa es la otra que también lo puedo conectar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te dice las cosas que tú le quieres decir, o sea, que quieres que te diga, pero no hay esa intención, esa experiencia detrás, esa experiencia circular a lo mejor, de pasado, presente y futuro, que tenemos los humanos y que tenemos obviamente que conocer. Claro. Alguien puede decir por ahora, pero claro, puede que no. Por ahora. Claro. Oye, pasen el anuncio, porque ¿qué pasa si en el público hay gente interesada en la ciencia ficción que escribe todos los días y tiene cuentecitos de ciencia ficción? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tanto Alsif como Triada Ediciones publicamos ciencia ficción. Alsif es mucho más de autores reuniéndose, también ahora adeptos. En el caso de Latinoamérica Editada fueron convocatorias a nivel, obviamente, latinoamericano, pero también tenemos estas convocatorias donde tenemos cuentos chilenos. Ya aquí, aparte de ciencia ficción, también hay fantasía y terror, pero con nuevas voces. O sea, queremos también destacar eso, o sea, que haya más gente hablando de esta incertidumbre por el futuro y que planteen su propia realidad. Perfecto. ¿Y tu nueva novela para que la gente la sepa y que... Yo más bien recomendaría las antologías de la Caro. Ahí aparezco yo también con un par de cuentos. Y recomendaría eso, digamos, porque venderse uno mismo, digamos, quizá a alguien no le guste, pero ahí tiene... Pero yo lo vendo. Mundos por venir, una novela increíble que hay que leer. Ya tiene sus años, entonces ya me he distanciado de esa, ya me da más... ¿Estás escribiendo cuentos, harto cuentos? Sí, estoy escribiendo, digamos, el avance de eso, la evolución. Así que... si alguien me busca por ahí, quizás la encuentra. Pero esas antologías tienen un abanico súper grande de cuentos chilenos y cuentos latinoamericanos, entonces es una oportunidad increíble para conocer varias cosas. Y ahí salgo también yo, así que de todas maneras es autopropaganda eso. Oye, y estar viviendo en este momento de la historia humana, para terminar, donde el futuro parece que llegó. Todo el futuro que fue contado por la ciencia ficción, sí. No hay que ser ingenuo para comprender que llegó en este momento. No. La mayoría. ¿Nos sentimos afortunados o tenemos que sentirnos con pánico? O sea, mi sensación es de pánico, pero ojo, pero tampoco distópica. O sea, como lo veo yo, estamos viviendo un momento histórico. En 100 años más, en 200 años más, en 300 años más, va a haber historiadores que van a mirar atrás y van a decir, bueno, los procesos que se vivieron durante la primera mitad del siglo XXI... ¿Qué vas a hacer tú porque vamos a ser inmortales? Claro. Esto es una discusión que siempre tengo con amigos, con mi señora, digamos, si pudiéramos acceder a la inmortalidad, ¿no? Y a la eterna juventud, ¿tú lo tomarías? Y la gente me dice que no, y yo no entiendo por qué me dicen que no. ¿Sí? Yo no me encuentro aburrido, es como... Yo no me quiero morir, quiero seguir disfrutando cosas. ¿Y tú? Pero digamos, yo no creo que vamos a terminar en una distopía, yo creo que son procesos históricos normales. El problema es que a la gente que le toca vivir los procesos históricos siempre pasan por algún sufrimiento, ¿no? Claro. Sí. La resiliencia está ahí de por medio y vamos a aceptar y a salir adelante como siempre ha pasado. Y claro, lo que ya predijeron antes, desde Julio Verne en adelante, Octavia Butler o George Orwell, sobre todo los referentes que teníamos de afuera, ya están. Me faltan todavía algunas cosas, no sé, los supersónicos, que todavía no están. Pero
Pero sí, pero ya la hemos aceptado, ya como que como estos perritos de repente que aparecen ahí, robots, ya es como parte del escenario nomás. Qué bien. Oye, antes de terminar, siempre mencionamos un autor y a veces hay que recordar el origen de la ciencia ficción que se debe en dos países diferentes a dos mujeres. La ciencia ficción completa con la maravillosa, que estamos tratando de darle el nombre de soltera, Mary Wollstonecraft, que es conocida como Mary Shelley, que hizo El Eterno Prometeo, que hace las bases para todo lo que estamos viviendo, de alguna manera. Y en Chile, nuestra Elena Aldunate, y me confundo porque en Caso 23 yo le puse ese nombre a la protagonista en homenaje a ella, en homenaje a la primera chilena que es escritora de ciencia ficción feminista que tiene unos libros increíbles. Así que vamos a cerrar con Elena Aldunate. Gracias por estar acá y gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias.